Atención. Si no soportas la verdad de una traición brutal, detente ahora mismo. ¿Alguna vez te has sentido como un fantasma en tu propia vida, donde tus sacrificios solo pavimentaron el camino para el triunfo de otro? Imagina estar casada con un hombre durante una década, ayudándolo a construir un imperio financiero desde cero, solo para ser desechada por un modelo más joven y brillante. Él cree que ha ganado. Esta noche, es el anfitrión de una fastuosa gala benéfica, con su despampanante prometida colgada de su brazo, el rey de su castillo. Él te compadece, la exesposa silenciosa que dejó atrás. Pero esta noche, las puertas de ese salón de baile están a punto de abrirse, y la mujer que entre no solo acaparará todas las miradas, sino que destrozará su mundo por completo. Antes de sumergirte en este drama de alto voltaje, pulsa me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras historias de transformación. La invitación era un acto de crueldad disfrazado de cortesía. Estaba sobre la sencilla mesa de centro de madera, recuperada de Elena Vargas, un áspero rectángulo de cartulina color marfil, que contrastaba con el apartamento minimalista en el barrio madrileño de Malasaña, la antítesis de su vida anterior. El relieve dorado parecía burlarse de la tranquila simplicidad que ella había construido minuciosamente durante los últimos 2 años. La gala anual de la Fundación Montes. Alejandro Montes. Su Alejandro, no, ya no. Durante 12 años había sido Elena Montes, la socia silenciosa en el ascenso meteórico de Montes Global. Ella no era solo la mujer detrás del hombre, era la arquitecta de su mundo interno. Era quien calmaba su temperamento volcánico después de una mala jugada bursátil, quien editaba sus discursos hasta que resonaban con una confianza que él no poseía naturalmente, quien recordaba los nombres de los hijos de sus inversores y sus alergias. Había administrado su extensa mansión en La Moraleja, organizado cenas impecables y curado una vida tan fluida que él nunca tuvo que pensar en nada más que en su propia ambición. Ella había sido el andamiaje, y una vez que el edificio estuvo completo, él la había apartado de una patada. El divorcio había sido brutalmente eficiente. Sus abogados, una manada de tiburones con trajes de 1.000 euros, la habían pintado como una simple ama de casa, con derecho y codicia. Argumentaron que su contribución era emocional, no financiera, y por lo tanto, tenía poco valor. Ahogada por el dolor y la conmoción de su traición, Elena no luchó. Aceptó el acuerdo, una suma que se sintió insultante en comparación con los miles de millones que él controlaba, y se desvaneció. Quiso desaparecer, borrar a la mujer que había vertido todo su ser en un hombre que la veía como un activo que se deprecia. Se retiró a un pequeño y soleado apartamento en Malasaña, cambiando los cuidados jardines por una terraza con jardín de hierbas. Vendió la ropa de diseñador, que se sentía como un disfraz de la vida de otra mujer, y redescubrió su propio uniforme, vaqueros suaves, suéteres de cachemira y un cómodo silencio. Y en ese silencio, un viejo sueño, latente durante mucho tiempo, comenzó a agitarse. Antes de Alejandro, Elena había sido una prodigio. Con doble titulación en Ingeniería de Materiales y Computación por el Politécnico de Valencia, UPV, le fascinaba la intersección de la tecnología y el arte. Tenía una teoría, una idea audaz sobre tejer nanofibras conductoras en la tela, creando textiles que pudieran reaccionar a la biometría, cambiar de color con un pensamiento o incluso generar su propia luz sutil. Alejandro lo había llamado un hobby lindo antes de que su propia carrera despegara,
y como tantas de sus propias pasiones, ella lo había guardado diligentemente. Pero ahora, con nada más que tiempo y una necesidad ardiente de construir algo que fuera solo suyo, lo desembaló. Alquiló un pequeño laboratorio en un polígono industrial de Fuenlabrada, invirtiendo su liquidación en equipos e investigación. Llamó a su incipiente compañía Forja Aura, Aura Forge, un nombre que hablaba de crear algo tangible a partir de una energía invisible. Durante 2 años trabajó con devoción monástica. Su equipo era pequeño, brillante y ferozmente leal. No estaban creando moda, estaban creando una nueva forma de expresión. El vestido, el que ahora llamaba el vestido de Crisálida, fue la culminación de ese trabajo. No era solo una prenda, era una declaración, una pieza de arte viva. Tejido con una mezcla de seda y polímero entrelazada con micro-LEDs y sensores biométricos, fue diseñado para brillar con una suave luminiscencia interna que cambiaba sutilmente con el ritmo cardíaco y la temperatura corporal de quien lo llevaba. Era una obra maestra de tecnología y diseño, un secreto que había guardado celosamente. La invitación a la gala había llegado hacía una semana. Su primer instinto fue quemarla. ¿Por qué la invitaría Alejandro? Era un juego de poder, una oportunidad para pasear a su prometida Valentina Soto. Una modelo de 26 años con piel de porcelana y ese tipo de belleza hueca que se ve impresionante en Instagram. Era lástima. Se la imaginaba presentándose con un vestido sensato y de estantería, un fantasma de su pasado, para hacer que su presente luciera aún más brillante. Su socio, un ingeniero pragmático y sin rodeos llamado Javier, lo había visto de manera diferente. No lo ves, Elena. Esto no es un desaire. Es una oportunidad. El tema es el futuro de la filantropía. La lista de invitados incluye a todos los capitalistas de riesgo, multimillonarios tecnológicos y mecenas de arte de Europa. Son tu público objetivo. Este no es su escenario. Puedes hacer lo tuyo. El pensamiento fue aterrador, luego electrizante. Durante 2 años se había estado reconstruyendo en las sombras. Se había desprendido de la piel de la señora Montes, pero aún no le había mostrado al mundo qué y quién era Elena Vargas. Alejandro la veía como una reliquia de su pasado. No tenía idea de que ella era la arquitecta de su propio futuro. Recogió la invitación, los bordes afilados clavándose en sus dedos. Él pensó que estaba cerrando un capítulo, exhibiendo su victoria. No se dio cuenta de que le estaba dando el escenario perfecto para su propio debut. Ella no iría allí como Elena Montes, la esposa desechada. Iría como Elena Vargas, la fundadora de Forja Aura, y llevaría su creación. El vestido de Crisálida no era solo un vestido, era su armadura, su declaración y su venganza, todo tejido en un único hilo luminoso. Ella respondió que sí. Dime en los comentarios. Si fueras Elena, ¿habrías quemado la invitación o la habrías usado para tu venganza? Recuerda comentar tu opinión sobre este dilema. La vista desde el ático de Alejandro Montes en el Paseo de la Castellana era, sin duda, perfecta. Se extendía desde la extensión verde del Parque del Retiro hasta las brillantes torres de la ciudad, un reino de vidrio y acero puesto a sus pies. Era la vista de un conquistador, y Alejandro se veía a sí mismo como un conquistador. Estaba de pie frente a la ventana de suelo a techo, con un vaso de Macallan de 25 años en la mano, la viva imagen del éxito. Pero una sorda y persistente insatisfacción se enroscaba en su estómago. Esta noche era su coronación. La gala de la Fundación Montes
Era la joya de su corona filantrópica, un evento que cimentaba su lugar no solo entre los ricos, sino entre los importantes. Era una pieza de teatro cuidadosamente construida, y él era el actor principal, director y productor. Cada detalle, desde el chef con estrellas Michelin hasta la lista de invitados, había sido examinado para proyectar una imagen de poder sin esfuerzo e influencia benévola. Su prometida, Valentina, salió del dormitorio, una visión en seda carmesí. El vestido, un Oscar de la renta a medida, se ceñía a su figura impecable. Los diamantes brillaban en su garganta y orejas. Ella era impresionante. También era, admitió en la privacidad de su propia mente, un poco aburrida. Sus conversaciones eran un bucle de chismes, moda y planes para su próxima boda en el lago Como. Ella era el accesorio perfecto, una exquisita pieza de arte para adornar su vida. Pero a veces sentía una punzada de algo que no podía nombrar cuando la miraba. Era una sensación de profundo vacío. ¿Te gusta, cariño?, preguntó ella, adoptando una pose. Pensé que el rojo sería poderoso. Estás magnífica, dijo él, las palabras automáticas. Cruzó la habitación y la besó, sus labios rozando los suyos perfectamente pintados. Su aroma era caro y floral, pero no lo conmovió. Era un perfume, no una presencia. Pensó involuntariamente en el aroma de Elena, una mezcla tenue de libros antiguos, té de manzanilla y algo únicamente suyo. Era un aroma a consuelo, a hogar. Apartó el pensamiento. El hogar ahora era este apartamento estéril y lleno de arte, 80 pisos por encima de la ciudad. Había justificado el divorcio como una evolución necesaria. Había superado a Elena. Ella era tranquila, intelectual, contenta con una vida sencilla. No entendía el hambre que lo impulsaba. Al principio, su calma había sido su ancla. Pero a medida que su estrella ascendía, su estabilidad comenzó a sentirse como un ancla de barco, reteniéndolo. Quería una mujer que brillara a su lado, que amplificara su propio esplendor. Valentina hacía eso. Su belleza acaparaba miradas. Su presencia en su brazo era una declaración. Mira lo que puedo tener. Invitar a Elena a la gala había sido idea de Valentina, una sugerencia hecha con un gesto de magnanimidad fabricada. Mostrará a todos lo amigable que es todo, había dicho. Es muy moderno, muy elegante. Alejandro había visto el aguijón oculto en la sugerencia. No se trataba de elegancia. Se trataba de la victoria. Era una oportunidad para Valentina de marcar su territorio, de estar a su lado mientras su exesposa, la ratoncita, miraba desde la barrera. Él había accedido, impulsado por un destello de su propia crueldad. Quería que Elena viera todo, el éxito, el nuevo amor, la vida que había construido después de desprenderse de ella. Se la imaginó en un rincón, con un aire ligeramente perdido, y sintió una lástima un tanto vengativa. Pobre Elena. Simplemente no pudo seguir el ritmo. ¿Está todo listo?, preguntó Valentina, ajustándose un pendiente de diamantes. Todo está perfecto, le aseguró él. Esta noche recaudamos 5 millones para el programa de alfabetización infantil y anunciamos la nueva ala del museo. Su legado. Pero la insatisfacción persistía. Tenía todo lo que siempre había querido. El dinero, el poder, la mujer hermosa. Sin embargo, sentía una falsedad que acechaba sus momentos de silencio. Estaba interpretando el papel de Alejandro Montes, el gran hombre.
Elena había sido la única persona que había visto al chico inseguro y ambicioso que fue una vez. Ella lo había conocido. Valentina conocía el límite de su tarjeta de crédito y su marca preferida de scotch. La diferencia era inmensa y aterradora. Agotó su vaso. El coche está esperando. No lleguemos tarde a nuestra propia fiesta. Mientras descendían en el ascensor privado, él miró su reflejo en las puertas de bronce pulido. Eran una pareja perfecta, un retrato del éxito moderno. Pero al mirar más de cerca, vio las leves líneas de tensión alrededor de sus ojos, la ligera rigidez en su mandíbula. Vio a un hombre en una jaula dorada de su propia creación, y por un fugaz y aterrador momento deseó poder volver al pequeño apartamento que habían compartido, lleno de muebles de segunda mano y la risa de Elena, donde su única ambición había sido hacerla feliz. Pero ese hombre se había ido. Lo había cambiado por el rey de un reino frío y solitario. Las horas finales antes de la gala fueron una tormenta silenciosa de preparación en el apartamento de Elena. Javier había llegado con el vestido, llevándolo en un estuche con control de clima y cerradura biométrica que parecía sacado de una película de espías. No había un equipo de estilistas, ni asistentes parlanchines. Solo estaban Javier, Elena y el vestido. «Todos los sistemas están nominales», dijo Javier, con un raro temblor de emoción mientras desbloqueaba el estuche. «Los sensores biométricos están calibrados a tu ritmo cardíaco en reposo. El procesador central está completamente cargado. Elena, está listo». Lo levantó de su base. La tela en su estado inerte era de un color carbón mate profundo, casi como humo líquido. No brillaba. Absorbía la luz, manteniendo su poder en reserva. El corte era engañosamente simple. Un cuello alto, mangas largas, una silueta de columna que fluía hasta el suelo. Era elegante, monástico y absolutamente severo. Era un lienzo. «Parece discreto», susurró Elena, deslizando una mano sobre la tela fresca y suave. «Esa es la clave», dijo Javier. «La magia no está en el diseño, está en ti». Elena respiró hondo y se preparó para su transformación. Se duchó, dejando que el agua caliente se llevara el último rastro de su vacilación. Se sentó en su pequeño tocador, una pieza que había comprado en un mercado de segunda mano y restaurado ella misma. Su maquillaje era mínimo, una base impecable, un trazo de delineador de ojos oscuro para definir sus inteligentes ojos grises y un labio nude suave. No quería una máscara, quería su propio rostro, simplemente amplificado. Su cabello, que había llevado en un moño simple y práctico durante 2 años, fue su única concesión al dramatismo. Un estilista, amigo de Javier, un artista tranquilo que trabajaba con actores de teatro, había pasado la tarde tejiéndolo en un chiñón complejo y elegante en la nuca, dejando unos cuantos mechones suaves para enmarcar su rostro. Era sofisticado y austero, el estilo de una mujer que estaba en completo control. Finalmente, era la hora del vestido. Se deslizó sobre su piel como agua fría. Javier la ayudó a abrochar los cierres casi invisibles en la espalda. Por un momento, ella simplemente se quedó allí, dejando que el peso se asentara sobre sus hombros. Se sintió como una armadura. «De acuerdo», dijo Javier, tecleando una orden en una tableta vinculada al vestido. «Vamos a iniciarlo. Solo respira normalmente, Elena. Deja que se sincronice contigo». Cerró los ojos y respiró lenta y profundamente. Sintió una sutil vibración contra su piel, un zumbido apenas perceptible.
Cuando volvió a abrir los ojos, la habitación se llenó de un brillo suave y etéreo. El vestido estaba vivo. El carbón mate se había transformado en una nebulosa incandescente y arremolinada de azules profundos y púrpuras, atravesada por vetas plateadas. Una luz suave y nacarada pulsaba desde el interior de la tela, un ritmo lento y constante que coincidía con su propio latido. Levantó una mano, y a medida que la temperatura de su cuerpo cambiaba el aire alrededor de su brazo, los colores se arremolinaron, una cascada de zafiro brillante. Era impresionante. Dios mío, suspiró, mirando su reflejo en el espejo de cuerpo entero. Estaba irreconocible. La mujer en el espejo no era la esposa tranquila y solidaria, no era la divorciada afligida. Esta mujer era poderosa, etérea. Parecía tallada en luz de estrellas y sombras. El vestido no la llevaba a ella. Era una extensión de ella, una manifestación visible del fuego y el brillo que había mantenido ocultos durante tanto tiempo. El valor de mercado de la tecnología integrada y la I+D, por sí solos, supera los 3 millones de euros, dijo Javier, con la voz embargada por el orgullo. Pero el valor de este momento, Elena, no tiene precio. Ella pensó en Alejandro y Valentina. Se imaginó la belleza perfecta y predecible de Valentina. Imaginó la mirada cortés y despectiva que le daría a Alejandro. Estaban esperando un fantasma. No estaban preparados para una supernova. Una ola de adrenalina pura y fría la recorrió. El miedo se había ido, reemplazado por una sensación cristalina de propósito. Esto no se trataba solo de aparecer. Se trataba de reescribir la narrativa que tan cuidadosamente habían creado para ella. La habían catalogado como una nota a pie de página en su historia. Esta noche, ella se convertiría en el titular. «No necesito joyas», dijo, con la voz tranquila pero firme. «El vestido es la única declaración que necesito hacer». Javier asintió, comprendiendo completamente. «El coche está aquí, es la hora». Mientras caminaba hacia la puerta, el vestido fluía a su alrededor, una galaxia silenciosa y resplandeciente. La luz que proyectaba era suave, pero llenaba el pequeño apartamento, desterrando todas las sombras. Elena Vargas ya no se escondía. Estaba lista para salir a la luz, su propia luz, y ardería tan brillantemente que sería imposible ignorarla. El salón de baile en el gran salón de eventos del Círculo de Bellas Artes era una sinfonía de opulencia curada. Las arañas de cristal proyectaban una luz cálida y dorada sobre un mar de invitados de etiqueta. El aire zumbaba con el murmullo de conversaciones educadas, el tintineo de copas de champán y las suaves notas de un cuarteto de cuerda. En el centro de todo, presidiendo cerca de la gran escalera, estaba Alejandro Montes. Estaba en su elemento. Valentina, radiante en su vestido carmesí, estaba pegada a su costado, su risa brillante y practicada. Aceptó cumplidos por el evento, estrechó manos con titanes de la industria y se movió entre la multitud con la gracia natural de un hombre que poseía el mundo. Sentía una profunda satisfacción. Todo estaba exactamente como lo había planeado. Había escaneado la entrada varias veces. Una parte de él, buscando a Elena, mórbidamente curioso por ver la figura patética que presentaría. Se la imaginó llegando temprano, demorándose torpemente junto al bar. Pero ella no estaba por ninguna parte. Desestimó el pensamiento. Probablemente perdió el valor. Fue justo cuando el director del evento subía al escenario para ofrecer una bienvenida que un repentino silencio colectivo cayó sobre el hall de entrada. El murmullo de la conversación no solo se calmó, cesó,
reemplazado por una ola de quietud que se irradió por toda la sala. Las cabezas se giraron una por una, como fichas de dominó cayendo a cámara lenta. Un jadeo colectivo, suave e incrédulo, fue el único sonido. Alejandro se giró, con el ceño fruncido por la molestia ante la interrupción. Y entonces la vio. Por un momento, su cerebro no pudo procesar la imagen. Enmarcada en el gran arco de la entrada, había una mujer que parecía llevar puesto el cielo nocturno. Estaba bañada en una suave luminiscencia interna, un halo de azules profundos y púrpuras que pulsaba con un ritmo hipnótico y suave. La luz cambiaba y se arremolinaba mientras ella se movía, una constelación viva y que respiraba. Entró en la sala, no con arrogancia, sino con una gracia serena y de otro mundo que exigía una atención absoluta. Cada ojo estaba puesto en ella. Cada conversación había muerto. La música del cuarteto vaciló y luego se detuvo por completo. Era como si un cuerpo celeste hubiera entrado en la sala, su fuerza gravitatoria deformando la propia estructura del evento. A medida que se acercaba, el reconocimiento amaneció en el rostro de Alejandro, seguido por una ola de shock puro y sin adulterar. Su copa de champán de cristal de Baccarat se deslizó de sus dedos entumecidos y se hizo añicos en el suelo de mármol, el sonido anormalmente fuerte en el profundo silencio. Era Elena, pero no era la Elena que él conocía. La mujer tranquila, estudiosa, que prefería los tonos apagados y el mínimo alboroto, se había ido. Esta mujer era una visión. Su rostro, enmarcado por ese peinado austero y elegante, estaba en calma, su mirada nivelada y directa. No lo estaba mirando a él. Simplemente estaba observando la sala, su presencia tan poderosa que se sintió como un juicio. Valentina vio la expresión en el rostro de Alejandro, y su sonrisa se congeló, agrietándose en los bordes. Siguió su mirada, y su rostro perfectamente maquillado palideció. Vio no solo a una mujer hermosa, sino a una rival en un nivel que no podía comprender. Su vestido rojo, que se había sentido tan audaz y poderoso momentos antes, ahora parecía chillón y ruidoso. Sus diamantes se sintieron como vidrio barato junto a la luz viva del vestido de Elena. Elena finalmente permitió que sus ojos se posaran en Alejandro. No había ira en su expresión, ni dolor. Solo había una calma fría y plácida, que era más desconcertante que cualquier diatriba. Caminó hacia ellos, su vestido susurrando contra el suelo. La multitud se abrió para ella como por instinto. Alejandro, dijo, su voz clara y firme. Se escuchó fácilmente en la sala en silencio. Valentina. Ambos tienen buen aspecto. Alejandro luchó por encontrar su voz. Su mente estaba acelerada, tratando de reconciliar a la mujer que había desechado con la diosa que estaba frente a él. Elena, ¿qué eres? ¿Qué llevas puesto? Tartamudeó, su elocuencia habitual desertando. Una pequeña sonrisa cómplice tocó los labios de Elena. Es un prototipo, dijo simplemente. De mi compañía. Los susurros comenzaron a extenderse por la multitud. Compañía, su compañía, ¿qué compañía? Valentina, intentando reclamar la narrativa, dio un paso adelante. Su voz un poco demasiado aguda. Es muy peculiar, Elena, muy brillante. Estaba destinado a ser un desprecio, pero aterrizó como una súplica desesperada por relevancia. Antes de que Elena pudiera responder, un hombre se apresuró a su lado, con los ojos muy abiertos por la emoción. Era Alistair Finch, un capitalista de riesgo notoriamente astuto de Silicon Valley y con fuerte presencia en España. «Vargas, lo lograste»,
tronó, ignorando a Alejandro y Valentina por completo. Vi la solicitud de patente de los textiles reactivos de Forja Aura el mes pasado. Es revolucionario. ¿Es esto? ¿Es este el material crisálida? Elena inclinó la cabeza. El mismo, Alistair. Me alegro de que lo apruebes. El nombre Forja Aura y la palabra revolucionario se propagaron por la sala como un reguero de pólvora. Los teléfonos salieron. La gente tecleaba furiosamente en los motores de búsqueda. El foco de la gala se había desviado irrevocablemente. Ya no se trataba de la filantropía de Alejandro Montes. Se trataba de la misteriosa y luminosa mujer que una vez fue su esposa. Alejandro observó, paralizado, cómo las personas más poderosas de la sala, sus invitados, convergían en Elena. Sus rostros iluminados por la curiosidad y el asombro. De repente estaba afuera, mirando su propia fiesta. Había querido que ella viera el mundo que él había construido. En cambio, ella había entrado, y casualmente, sin esfuerzo, había revelado un mundo nuevo propio, un mundo tan lejos de su comprensión que hacía que su propio imperio de dinero e influencia se sintiera pequeño, opaco y completamente insignificante. Miró el cristal roto a sus pies y se sintió como una metáfora perfecta para su realidad perfectamente construida. El viaje en coche de vuelta al ático fue un estudio de silencio armado. El lujoso interior de cuero del Rolls-Royce, generalmente un capullo de confort, se sentía como una cámara presurizada. Valentina se sentó rígida a su lado, su vestido carmesí un corte de ira en la luz. Alejandro miró por la ventana, el brillante horizonte de Madrid, un desenfoque de luces burlonas. El triunfo cuidadosamente orquestado de su noche no solo había sido arruinado, había sido secuestrado, desmantelado y entregado a la única persona que él había descartado como un fracaso. Valentina fue la primera en hablar, su voz tensa y quebradiza. ¿Qué fue eso, Alejandro? Él no se volvió de la ventana. No tengo ni idea. Era una mentira. Sabía exactamente lo que era. Era un ajuste de cuentas. ¿No tienes ni idea? Se burló ella, el sonido agudo. Tu exesposa aparece con un vestido que se ilumina, y de repente es la segunda venida de Steve Jobs. ¿Y no tienes ni idea? ¿Sabías que tenía una compañía? No, no lo sabía, espetó él. La admisión se sintió como tragar vidrio. ¿Cómo podía no haberlo sabido? Él, Alejandro Montes, cuyo negocio entero se basaba en saber las cosas antes que nadie. Tenía investigadores que podían desenterrar los secretos más profundos de sus rivales corporativos. Sin embargo, había estado completamente ciego a la revolución que sucedía bajo sus narices, orquestada por la mujer que había compartido su cama durante 12 años. Fue un fallo de inteligencia tan profundo que lo hizo sentirse físicamente enfermo. Forja Aura. Valentina escupió el nombre como si fuera veneno. Para cuando nos fuimos, el vestido de crisálida era tendencia mundial. ¿Y tu gala? Es una nota a pie de página. Impresionante debut tecnológico en la gala de la Fundación Montes. No están hablando de tus 5 millones para los niños, están hablando de ella. Los celos y la furia que emanaban de ella eran palpables, pero debajo, Alejandro podía sentir su miedo. La moneda de Valentina era la belleza y la proximidad al poder. Esta noche, Elena había exhibido un tipo diferente de poder. El poder de la creación, del intelecto, de la innovación genuina. Era un poder con el que Valentina no podía competir, y ella lo sabía. Había sido hecha irrelevante, una pintura bonita pero estática, junto a una obra maestra, dinámica e interactiva. Lo hizo a propósito, continuó Valentina, con la voz subiendo de tono. Esperó,
Sabía que esta era tu noche. Lo hizo para humillarnos, para humillarme. Esto no tiene nada que ver contigo, espetó Alejandro, girándose finalmente para mirarla. La declaración fue cruel, pero era cierta. Esto era sobre él y Elena. Siempre había sido sobre ellos. Valentina era solo daño colateral. La expresión de su rostro, una mezcla de shock y orgullo herido, le dio una momentánea y amarga satisfacción. Se sintió acorralado, y como cualquier animal acorralado, estaba arremetiendo. Cuando llegaron al ático, el silencio regresó, más pesado y amenazante que antes. Valentina salió del ascensor y se dirigió directamente al bar, sirviéndose un gran vaso de vodka. Alejandro fue a su oficina, el único lugar donde se sentía en control. Encendió su terminal, sus dedos volando sobre el teclado. Buscó Forja Aura. Los resultados inundaron su pantalla. Era una empresa de Ipso-D de capital privado, pequeña, discreta, pero con una lista de patentes que le cortó la respiración. Textiles reactivos, bucles de retroalimentación biométrica, integración de tejidos inteligentes. La junta de asesores incluía a 2 premios Nobel y a un ex jefe de innovación de Google. Esto no era un hobby, era un titán tecnológico en ciernes. Encontró un artículo en una revista de tecnología de nicho de hacía 6 meses que detallaba la misión de Forja Aura. Incluía una foto de la fundadora, Elena Vargas. Era una foto de carné simple, pero sus ojos tenían una determinación tranquila que él no había visto en años. Leyó su biografía, científica de materiales e ingeniera formada en la UPB. Había olvidado esa parte de ella. La había descartado activamente. Recordó que ella le hablaba de sus ideas a altas horas de la noche, su rostro animado por la pasión. Él le había dado una palmadita en la cabeza y le había dicho que se concentrara en planificar su próxima cena. El recuerdo ahora ardía con una nueva y exquisita vergüenza. El golpe final y aplastante llegó cuando encontró una lista de inversores en etapa inicial. Alistair Finch era uno, pero otro nombre destacaba. David Chen, el CEO de una firma de inversión que había rechazado un acuerdo importante con Montes Global el año pasado, citando una falta de liderazgo visionario. Chen había invertido $10 millones en Forja Aura. Alejandro se recostó en su silla, el aire abandonando sus pulmones. Esto no era solo una humillación personal, era profesional. La había subestimado en todos los niveles concebibles. Había desechado lo que pensó que era una simple piedra, solo para verla pulirse hasta convertirse en un diamante que eclipsaba todo su reino. Valentina apareció en el umbral, con el rímel corrido. Entonces, preguntó, con la voz hueca, ¿qué encontraste? Él no pudo mirarla. Ella no es quien pensábamos que era. No, dijo Valentina, su voz goteando con una sabiduría nueva y amarga. Es exactamente quien siempre fue. Tú simplemente nunca te molestaste en verla. Ella se dio la vuelta y se alejó, dejándolo solo con las pantallas brillantes que detallaban la escala de su error de cálculo. La vista desde su ventana, una vez un símbolo de su triunfo, ahora se sentía como una vista desde un precipicio. Y por primera vez, Alejandro Montes tuvo miedo de la caída. A la mañana siguiente, el apartamento de Elena no se llenó con el aroma de champán y victoria, sino con el familiar y reconfortante aroma a café y tostadas. La luz del sol se filtraba por las grandes ventanas, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. El vestido de Crisálida yacía inerte en su estuche. Una vez más, una cosa tranquila,
de color carbón. La magia estaba latente, esperando. Javier se sentó frente a ella en su pequeña mesa de cocina, deslizando el dedo por su tableta, con una sonrisa que amenazaba con partirle la cara. «Somos un verbo, Elena», dijo, sin levantar la vista. «Hacer un Forja Aura significa hacer un regreso espectacular e inesperado». Recitó los titulares. Forbes. La mujer del vestido de luz estelar. El unicornio tecnológico más nuevo. Wired. Más allá de los wearables, Forja Aura acaba de hacer que la moda sea inteligente. Vogue. El único vestido que importó en el Círculo de Bellas Artes. Elena tomó un sorbo lento de su café. El calor de la taza una presencia reconfortante en sus manos. Había esperado una reacción, pero no esta. Su bandeja de entrada era una avalancha digital de correos electrónicos de capitalistas de riesgo, casas de moda, periodistas y CEOs. No solo estaban interesados, sino que clamaban por ella. Pero ella no sentía el regocijo triunfante que había anticipado. En cambio, una profunda sensación de calma se había apoderado de ella. La noche no había sido un acto de venganza, se dio cuenta. Había sido un acto de liberación. Fue el quiebre final y definitivo de su antigua identidad. Ver el shock en el rostro de Alejandro no le había traído placer. Solo una confirmación distante y clínica de una verdad que finalmente había aceptado. Él nunca la había visto en absoluto. «¿Estás bien?», preguntó Javier, finalmente levantando la vista y sintiendo su ánimo contemplativo. «Estás inusualmente callada para alguien que acaba de conquistar el mundo». «Estoy más que bien, Javier», dijo, una sonrisa genuina asomando por sus labios por primera vez esa mañana. «Estoy libre. Pasé tantos años midiendo mi valor por su percepción de mí. Anoche me di cuenta de que su percepción es irrelevante. Es una métrica rota». Su teléfono vibró, mostrando un nombre que hizo que su corazón diera un único y fuerte latido. Alejandro Montes. Lo dejó sonar hasta el buzón de voz. Un momento después, vibró de nuevo. Y otra vez. «Es persistente», señaló Javier secamente. «Está en pánico», corrigió Elena. «No está tratando de comunicarse conmigo. Está tratando de recuperar el control de la historia. De mi historia». No sentía ningún deseo de hablar con él. ¿Qué podría decir él? ¿Una disculpa? ¿Una demanda? ¿Una oferta? Nada de eso importaba. Su voz era un idioma de un país en el que ella ya no vivía. Su futuro estaba aquí, en esta habitación iluminada por el sol, con su brillante socio, y un mundo de posibilidades desplegándose ante ellos. Pasaron el día manejando las consultas más críticas. Javier actuó como un portero despiadado, mientras Elena establecía la estrategia. Rechazaron 3 shows matutinos importantes, optando en cambio por una entrevista exclusiva con una respetada periodista de The Wall Street Journal, conocida por su profunda cobertura tecnológica. Ignoraron el clamor del mundo de la moda, decidiendo posicionar a Forja Aura ante todo como una empresa de tecnología. «El vestido fue la prueba de concepto», explicó Elena, caminando por su salón, su mente encendida con planes. «No se trata de trucos de fiesta, Javier. Se trata de las aplicaciones. Telas de grado médico que pueden monitorear los signos vitales de un paciente en tiempo real. Equipo de protección para bomberos que puede detectar calor externo y toxinas atmosféricas. Uniformes de búsqueda y rescate con luz integrada y balizas de ubicación. Ese es el futuro. Ese es el legado». Javier la observó, su expresión llena de admiración. La había visto trabajar en la oscuridad durante 2 años
impulsada por una inteligencia tranquila y feroz. Ahora el mundo también lo estaba viendo. La mujer que veía ahora no era la que lo había contratado por primera vez. Esa mujer todavía estaba ensombrecida por su pasado, su confianza frágil. Esta Elena se erguía alta, su visión clara, su voz resonando con una autoridad que era completamente suya. A última hora de la tarde, un mensajero entregó un pequeño sobre dirigido a mano. No era de Alejandro. La dirección del remitente era un bufete de abogados que ella no reconoció. Dentro había una sola hoja de papel y un cheque de caja por 2 millones de euros. La carta era breve. Señora Vargas, este cheque representa el valor total, después de impuestos del acuerdo que recibí en mi propio divorcio. Lo consideré el precio de mi silencio y complicidad. Ya no deseo estar en silencio. Su vestido fue más que hermoso. Fue una revelación. Creo en lo que está construyendo. Por favor, acepte esto como una inversión inicial anónima de una mujer que está encontrando su voz a otra que claramente ha encontrado la suya. Le deseo todo el éxito que tan ricamente merece. No había firma, pero Elena lo supo. Miró el cheque, luego por la ventana a la extensa e indiferente ciudad. El dinero era significativo, pero el gesto lo era todo. Era una señal de que su luz no solo había expuesto una mentira, sino que también había encendido una chispa de verdad en otra persona. Puso el cheque sobre la mesa. La guerra con Alejandro había terminado porque ella simplemente se había negado a luchar. Ella no era su opuesto. Ella era una entidad diferente por completo, moviéndose en una órbita que él ni siquiera podía mapear. Este era su nuevo amanecer, y el sol recién comenzaba a salir. Las secuelas de la gala fueron una demolición a cámara lenta del mundo de Alejandro Montes. Las primeras grietas aparecieron en los medios. La cobertura aduladora posterior al evento, que él había anticipado, fue reemplazada por perfiles especulativos de Elena Vargas y Forja Aura. Su nombre fue mencionado solo en el contexto de ser su exmarido. La narrativa le había sido robada, y no tenía idea de cómo recuperarla. En la oficina, la atmósfera era densa con una deferencia nueva e inquietante. Su equipo todavía seguía sus órdenes, pero él podía ver las preguntas en sus ojos. Escuchaba los susurros cuando caminaba por el pasillo. Él, el hombre que se enorgullecía de su previsión, había pasado por alto la historia tecnológica emergente más grande del año, una que había estado germinando en su propia casa. Lo hacía parecer no solo ciego, sino estúpido. Las repercusiones profesionales comenzaron una semana después. Estaba en una reunión de la junta directiva, presentando una nueva y audaz estrategia de adquisición, cuando su teléfono vibró con una llamada de David Chen. Alejandro se enorgullecía de no tomar nunca llamadas durante las reuniones, pero esto era diferente. Se excusó, con el corazón latiéndole con fuerza. «David», dijo, forzando un tono informal, «qué bien saber de ti. Te estás arrepintiendo de haber pasado de nuestra última ronda». La voz de Chen fue fría y desprovista de cortesía. «No, Alejandro. Llamo para informarte que mi firma se está desinvirtiendo de los 2 fondos que tenemos con Montes Global. El papeleo estará contigo esta tarde». La sangre se drenó del rostro de Alejandro. Fue un golpe masivo, no solo financieramente, sino para su reputación. «David, espera. Podemos hablar de esto. ¿Cuál es el problema? Nuestros retornos han sido estelares». «Mi problema, Alejandro, es de juicio», dijo Chen, su voz cortante. «Invierto en líderes que pueden identificar y cultivar talento visionario. Me ha quedado claro que estuviste sentado sobre una mina de oro de eso durante más de una década y no lo reconociste.
Si no puedes ver el valor justo delante de tus propios ojos, no tengo confianza en tu capacidad para verlo en el mercado. Estoy moviendo mi capital a personas con mejor visión, personas como tu exesposa. La línea se cortó. Alejandro se quedó en el pasillo, el teléfono aferrado a su mano, sus nudillos blancos. El insulto fue tan preciso, tan devastador, que lo dejó sin aliento. Regresó a la sala de juntas, su rostro una máscara de granito. No podía mostrarles la herida. No podía dejar que lo vieran sangrar. Las cosas en el ático estaban aún peor. Valentina se había retirado a un silencio hosco y resentido. Pasaba sus días comprando con una venganza, llenando el apartamento de cosas caras, como para construir una fortaleza contra su propia irrelevancia. Sus conversaciones eran forzadas y transaccionales. El afecto fácil entre ellos se había evaporado, reemplazado por una tensión frágil. Ahora la veía no como una hermosa compañera, sino como otra de sus adquisiciones, una cuyo valor se estaba desplomando. Continuó llamando a Elena, pero ella nunca contestó. Dejó mensajes divagantes, su tono cambiando de exigente a suplicante y a conciliador. Quería entender. Quería ser parte de ello. Se dijo a sí mismo que estaba tratando de enmendarse, pero la verdad era más fea. Vio su éxito, y como todo lo demás en su vida, quiso poseer un pedazo de él. Su desesperación alcanzó su punto máximo 2 semanas después de la gala. Condujo hasta el vecindario de ella en Malasaña, un lugar que no había pisado en más de una década. Encontró su edificio de apartamentos, un modesto inmueble anterior a la guerra. Era tan pequeño. Se sentó en su coche durante 1 hora, mirando su ventana, sintiéndose como un acosador. ¿Qué estaba haciendo siquiera aquí? ¿Qué diría si ella salía? Siento haber aplastado tu espíritu y haberte desechado. Pero ahora que tienes éxito, ¿puedo tener algo? Vio que ella salía del edificio con el hombre que reconoció de la gala, Javier. Hablaban animadamente, riendo. El rostro de Elena estaba abierto y vivo de una manera que él no había visto desde los primeros años de su matrimonio. Se veía feliz, verdadera y profundamente feliz. Y era feliz sin él. Esa fue la realización que finalmente rompió su narcisismo. Su nueva vida no se trataba de él. Su éxito no era una actuación para su beneficio. Él no era el sol que ella orbitaba. Ni siquiera era una estrella distante. Era solo un agujero negro del que ella había escapado. Encendió el coche y se alejó. La fachada cuidadosamente construida de su vida desmoronándose a su alrededor. Había pasado toda su vida acumulando cosas, dinero, compañías, arte, una hermosa prometida, para demostrar su valía. Pero había regalado voluntariamente a la única persona que lo había valorado por quien era, no por lo que tenía. Y al hacerlo, había perdido lo único que alguna vez fue verdaderamente invaluable. Era Alejandro Montes, el hombre que lo tenía todo, y nunca se había sentido tan en bancarrota. La reunión fue en los términos de Elena, no en una sala de juntas o un restaurante elegante, sino en un tranquilo invernadero público en el Real Jardín Botánico de Madrid. Era terreno neutral, lleno de vida y luz, un mundo lejos del frío vidrio y acero del imperio de Alejandro. Él llegó primero, con un aspecto disminuido. Su traje, generalmente impecable, parecía colgarle. La arrogancia confiada se había ido, reemplazada por una energía inquieta y atormentada. Cuando Elena entró, vestida con sencillos pantalones de lino y una blusa de seda suave,
Parecía que pertenecía a ese lugar, en paz entre las cosas que crecen. «Gracias por reunirte conmigo», dijo, con la voz ronca. «No estoy aquí por ti, Alejandro», respondió ella, su tono suave pero firme. «Estoy aquí por mí. Necesitaba hacer esto para cerrar el libro, así que di lo que tengas que decir». Se sentaron en un simple banco de madera, rodeados por el exuberante verdor de los helechos y el aroma de las orquídeas. Por un largo momento él solo la miró. La miró de verdad. Quizás por primera vez. Vio la inteligencia en sus ojos, la fuerza tranquila en su postura. Vio todo lo que se había perdido. «Fui un tonto», comenzó, las palabras torpes, oxidadas por la falta de uso. «No hay otra palabra para eso. Construí mi vida alrededor de una imagen y tiré lo único real que había en ella, porque no encajaba en la foto. Yo no era una cosa, Alejandro», lo corrigió ella en voz baja. «Yo era tu esposa». La palabra flotó en el aire entre ellos, pesada con el peso de la historia compartida. «Lo sé», susurró él. «Lo siento, Elena, por todo, por no escuchar, por no verte, por las cosas que dijeron mis abogados, por creer que mi éxito era solo mío». Finalmente la miró a los ojos. «Lo veo ahora, te veo, y lo siento muchísimo». Elena escuchó, su expresión ilegible. Había imaginado este momento 1000 veces en las profundidades de su dolor. Había imaginado gritarle, llorar, exigir respuestas. Pero ahora, sentada aquí, no sentía nada de eso. Solo sentía una profunda sensación de paz. Su disculpa no era una llave que desbloquearía su felicidad. Ella ya había encontrado esa llave por su cuenta. Era simplemente un eco de una habitación distante. «Acepto tu disculpa», dijo. «No porque merezcas el perdón, sino porque merezco estar libre del peso de mi ira. Llevo un tiempo estándolo, en realidad. Pero este es el paso final». Él se mostró esperanzado por un segundo. «¿Significa eso? Podríamos...» Ella levantó una mano, deteniéndolo. «No, Alejandro. No hay un nosotros. Mi vida está llena. Estoy construyendo algo que amo, algo que cambiará el mundo de maneras que tu dinero nunca podría. Y soy feliz», se puso de pie. «Necesito que entiendas esto. Mi éxito no es tu historia de redención. No es una lección de la que puedes aprender y luego sentirte mejor contigo mismo. Es mi vida. Ya no tiene nada que ver contigo». La finalidad en su voz era absoluta. Esto no era una negociación. Era un veredicto. «¿Qué pasa con Valentina?», preguntó Elena, un atisbo de genuina curiosidad en sus ojos. Alejandro miró sus manos. «Se fue la semana pasada. Dijo que no quería ser un premio de consolación». Soltó una risa seca y sin humor. «Se llevó el anillo de compromiso. Justo. Fue la transacción más honesta que tuvimos». Elena asintió lentamente. Sintió una pizca de lástima por él, un hombre tan completamente solo en la jaula dorada que había construido. Pero era una lástima distante y desapegada. Su destino era suyo para escribir ahora. «Adiós, Alejandro», dijo, y con eso se dio la vuelta y se alejó por el camino bañado por el sol, sin mirar atrás. Se movía con la gracia ligera y fácil de una mujer que sabía exactamente a dónde iba. Alejandro la observó hasta que desapareció detrás de una pared de vegetación. Se quedó solo en el banco, rodeado por la vibrante e indiferente belleza del jardín. Había venido aquí buscando algo. Absolución. Una segunda oportunidad. Un pedazo de su luz para calentar su mundo frío. Pero se fue solo con la claridad cruda y dolorosa de lo que había perdido. No era solo una esposa o una oportunidad de negocio.
Había perdido la mejor parte de sí mismo, y supo, con una certeza que lo heló hasta los huesos, que nunca la recuperaría. Su redención no vendría de ella. Tendría que venir del trabajo largo y solitario de aprender a vivir con el fantasma del hombre que podría haber sido. La historia de Elena no es solo sobre un vestido. Es sobre reclamar tu propia narrativa. Es un poderoso recordatorio de que tu valía nunca se define por la incapacidad de otra persona para verla. Ella no buscó venganza. Buscó la redención, no de su exmarido, sino para sí misma, al abrazar finalmente el brillo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Encontró su poder no derribándolo a él, sino construyendo su propio mundo, un mundo tan brillante que simplemente proyectó el suyo en la sombra. Esta historia es para cualquiera que alguna vez se haya sentido subestimado, pasado por alto o dejado atrás. Es para los arquitectos, los soñadores y los constructores que están trabajando tranquilamente en su propia obra maestra. Si el viaje de Elena, desde el desamor hasta el triunfo, te inspiró, por favor, dale al botón me gusta. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje y asegúrate de suscribirte para más historias de transformación increíbles. Déjanos saber en los comentarios qué pensaste de su elección final de marcharse.